¿Qué tal? Buenas noches, me presento, servidor Alejandro Solís. Actualmente curso la licenciatura en Seguridad Pública dentro de la Universidad Digital del Estado de México. Como asesor se encuentra el licenciado Guillermo Ballesteros Aguilar. El contexto de esta exposición de video está basado en actividades que realizamos en un caso de homicidio, en un caso de suicidio, en un interrogante. ¿Cómo lo realizamos? ¿Cuál fue la finalidad y cuál es el objetivo como tal? A modo de introducción, me gustaría comentar que en todo este tema, en estas 4 unidades, el policía de investigación es la figura principal, modo personal, puesto que será la primera y es la primera persona que apoya como primer respondiente para delimitar la zona. Dentro de estas 4 unidades revisamos lo que fuese fundamentos técnicos, lo que fue la identificación básica, las metodologías de investigación y sobre todo entrevista e interrogatorio. Bueno, como tal, ¿qué necesita el policía de investigación para realizar su trabajo? Esto lo debe de conocer y se debe de basar en los fundamentos técnicos, lo que es la metodología, el método y la técnica. La metodología es todo aquel proceso que se lleva mediante los métodos establecidos. Ahora bien, ¿qué es el método? El método son todas las actividades específicas que llevan a una metodología. Y ahora, ¿qué es la técnica? Bueno, la técnica es toda aquella que se emplea para llevar a cabo una investigación. Para los casos correspondientes utilizamos diferentes métodos, sin embargo, el método científico ha sido el más utilizado, pues en él se elabora mediante la razón y la lógica. Podemos encontrar métodos como el analítico y el analógico. Dentro de esas actividades aplicamos también lo que fue las técnicas de búsqueda de indicios y la panimetría. Ahora bien, ¿qué es un indicio? Bueno, el indicio, por sus características singulares o generales, son los que se encuentran relacionados directamente con lo que se está investigando, es decir, sangre, huella, un arma punzocortante, un arma de fuego, XXX, ¿vale? Existen varios tipos de indicios. Estos indicios pueden ser reales, falsos o lógicos. Sin embargo, esos indicios pueden perder también sus características conforme pasa el tiempo, lo que es conocido como transitorios. Y también existen indicios definitivos que conservan sus características, ya sea un arma de fuego o un arma punzocortante. Sin embargo, dentro de estos indicios o de esta clasificación de indicios, encontramos los latentes. Estos latentes necesariamente tienen que ser revisados en laboratorio por un médico forense. Llámese saliva, llámese semen, llámese lágrima o en su caso orina. Realizamos también lo que fue las técnicas de búsqueda de indicios. Estas técnicas se dividen en dos, lo que es las zonas abiertas y las zonas cerradas. En las zonas abiertas tenemos como la crifa, como el cuadrante. Cada una de ellas tiene diferentes esencias y características, como a su vez para los lugares cerrados, la revisión de zona, el espiral o el abanico. Cada uno de ellos con un punto de revisión estratégico para recolectar indicios o en su caso marcarlos. Posterior a ello, posterior ya que se tienen localizados estos indicios, se tiene que llevar a cabo la panimetría, es decir, realizar los diferentes planos para poder identificar dónde y cómo se encontró el cuerpo. Y en este caso manejamos tres. El primero es el cartesiano. Este se utiliza mayormente o se toma como base los muros, es decir, para formar una L. También se tiene lo que es la triangulación. Se utiliza exactamente igual, a diferencia que se toman los muros como el A y el B. ¿Para qué? Precisamente para formar el triángulo. Sin en cambio, hemos encontrado también y hemos estudiado los de tipo radial. Como no existe un muro como tal y se encuentra al exterior de la vivienda, del local, etc., se utiliza mayormente el árbol más cercano que se encuentre. Los tres planos se utiliza la brújula hacia el lado norte. Esto es como se lleva a cabo la planimetría. Bueno, ahora, dentro de toda esta metodología de investigación, ¿qué es lo que se lleva? Y se tiene un proceso. Este proceso es inicialmente tener una noticia criminal, es decir, el hecho, qué fue lo que pasó, revisar o llevar a cabo el análisis, posteriormente ello, recolectar los indicios, interpretarlos, elaborar las hipótesis que pasó, cómo pasó o qué pudo haber pasado, posterior a esa hipótesis, aprobar esa hipótesis mediante la teoría del caso. Esa es la metodología de investigación.
Ahora, encontramos también otro ciclo y este ciclo es muy importante porque con este ciclo podemos mejorar todos los métodos que pudiéramos tener, ya sea mejoras continuas o mejoras por separado. Cada una de estas siglas representan algo, es decir, plantear, hacer, verificar o en su caso ajustar. Ahora bien, al tener ya estos indicios se lleva con aquello la cadena de custodia, pero antes de llevamos también la identificación y la identidad de la persona. Es decir, no es lo mismo, aunque parezca que son iguales, no es lo mismo. La identidad significa el cómo somos y la identificación el quiénes somos. Son dos conceptos muy diferentes. Posterior de ello, tenemos también, aplicamos las diferentes técnicas de investigación. Una es la fotográfica, perdón, en la cual se toma tanto video como fotografías de todos los indicios encontrados de la escena del crimen, de cómo se encontró y cómo se llevó a cabo. La antropometría también se aplica, puesto que se estudia todo lo que son las medidas simétricas del cuerpo humano. El retrato ha hablado de quién era, cómo era o lo más cercano que se pueda a la persona. Y la dactiloscopía es la encargada de revisar todas las huellas dactilares. Y por último, la reconstrucción facial. Esta reconstrucción se queda al último, puesto cuando se maneja más, cuando se encuentran rostros humanos. También tenemos y aplicamos las técnicas de la química, como la genética. Ahora, ¿qué busca el genetista? Este genetista busca el ADN. ¿Por qué el ADN? Bueno, porque el ADN nos dice quiénes somos y transcurre de generación en generación. Y eso es básicamente lo que busca esta técnica, saber quiénes somos o cómo somos. Y esto mediante, bueno, igual, saliva o sangre. Otra de las dos técnicas más concurridas y para lo personal se utilizan más es la dactiloscopía. Como ya lo mencionamos, es la encargada de revisar todas las huellas dactilares que se pudieran encontrar en la escena del crimen o del delito. Sin embargo, también la hematología forense puede ser y es otra de las técnicas más utilizadas, porque con ella básicamente se estudia, se estudia la sangre, vaya. Y esta se divide en dos, la hematología identificadora, es decir, quiénes son o de quién era esa sangre, y la reconstructora, que fue lo que pasó. Por eso estudia el goteo, el charco, el escurrimiento, todo ese tipo de hematología y técnicas es lo que estudia. Cuando ya se tiene todo este proceso, se tiene que elaborar un reporte. Este reporte puede ser formal o informal. Normalmente el reporte formal se utiliza en los dictámenes periciales. El reporte informal carece de una metodología de investigación, es decir, solamente va describiendo qué es lo que está pasando o cómo está pasando. También se puede tener con registro directo o sin registro directo. Esto también dependiendo, porque puede ser un registro con la persona directamente o simplemente solamente para ir anotando los indicios localizados y qué es lo que está pasando, dónde lo encontraron, debajo de o atrás de dónde. Vaya. Sin embargo, tenemos que tener algo muy importante. Posterior, cuando se tienen los indicios, cuando se encontraron los indicios, se tiene que llevar a cabo la cadena de custodia. La cadena de custodia es aquella actividad donde se registran todos los indicios y todas las características de cómo se encontró, dónde se encontró, cómo se fijó y de cierta forma cómo se llevó a cabo su embalaje correspondiente, porque toda esta cadena de custodia lleva unida a un informe de investigación. En este informe de investigación tenemos que aplicar un mapa conceptual, el marco conceptual de qué conceptos son los que van a sobresalir, el marco metodológico que utilizamos para llevar esa investigación, qué resultado obtuvimos y sobre todo a qué conclusión hemos llegado. Conforme ya se tiene a una persona o conforme ya se detectó quién o quiénes fueron los responsables y para deslindar responsabilidades, se tiene que llevar a cabo un interrogatorio o una entrevista que, a pesar de que tienen una similitud y el mismo objetivo, son totalmente diferentes. La entrevista es todo aquel procedimiento que tiene un objetivo recolectar o obtener la mayor información posible. Quién es, cómo era, por dónde se fue, XX. Este tipo de entrevistas se relaciona en dirigida o no dirigida. La dirigida se limita únicamente a un cierto círculo. La no dirigida otorga más libertad al entrevistado, es decir, para que se sienta más relajado, que al final del día su misma relajación nos va a dar también
esa información de lo que queremos saber. Es muy importante también la entrevista cognitiva. Esta entrevista cognitiva es especial porque nos permite recordar cosas específicas de la escena del crimen. Si era azul, era rojo, era amarillo o era blanco. Sin en cambio, el interrogatorio, ¿qué es lo que busca? El interrogatorio lo que busca es la confesión incriminatoria, es decir, sí, yo lo hice por este motivo. Para ello tenemos y contamos con ciertas técnicas de acercamiento, como el acercamiento directo, como el acercamiento emocional. El acercamiento emocional, el interrogatorio se lleva porque se trabaja con las emociones de la persona, si está triste, si está alegre, si está enojado. El amor propio porque lo hacemos ver de cierta forma qué tanto se quiere a sí mismo. El incentivo, bueno, podemos decir que a pesar de que no se puede llevar esa negociación, podemos comentar que, bueno, se va a ganar un incentivo si nos ayuda. También podemos llevar a cabo una técnica que se llama cambio de escenario, es decir, si la persona se siente muy sofocada en un cuarto muy pequeño, podemos llevarla a una área más amplia donde a lo mejor pueda sentirse más libre de hacer su expresión. Estas técnicas también van ayudadas con técnicas de cuestionamiento, es decir, preparadas o de control. Las preparadas únicamente se enfocan a un objetivo, llegar al punto de decir sí, fui yo o sí fue él. Y el de control únicamente va a suavizar qué tanto va a participar o qué tanto conoce esta persona. Lo que es muy importante es evitar las preguntas sugestivas, como decir, eh, ¿es verdad que el carro que te atropelló era color rojo? ¿O mayormente los accidentes vehiculares son de camionetas color rojas con un letrero de un equipo de fútbol? Y de repente, ¿qué carro te atropelló? Ah, pues una camioneta roja con una leyenda de equipo de fútbol. O las capciosas, decir, ¿qué crees que los accidentes vehiculares mayormente la llegan a ser camionetas que traen algún logo de equipo de fútbol? ¿Quién te atropelló? La camioneta roja con el logotipo del equipo de fútbol. O simplemente las confusas. Las confusas, decir, mira, sobre las avenidas acelera mucho de repente los autos, frenan demasiado, son de color rojo, pero también llegan a dar vuelta, entonces de repente aceleran y traen una calcomanía de un equipo de fútbol. ¿Es verdad o no? Ese tipo de preguntas son muy importantes porque pueden llevar a cabo la pérdida total del interrogatorio. Ya casi para terminar, presentamos también lo que fue la técnica de Rey. Esta técnica es muy importante porque en esta técnica es una entrevista que no es acusatoria, es decir, no te señala como tal. Sin embargo, conforme se va desarrollando esta temática en sus 9 puntos, se puede llegar al interrogatorio como tal. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos? Es bien sabido que cada una de las profesiones cuenta con una dificultad. Sin embargo, la policía de investigación es una de las principales apoyos que tiene la seguridad para llevar a cabo la búsqueda de indicios, la investigación del lugar, la escena del crimen y simplemente investigar toda la escena. Por ello, es importante conocer qué se hace, cómo procede y si es que procede. Y si en un momento dado y determinado no se siente uno seguro conforme o para llevar una investigación correspondiente, mejor detenerse y dejar al agente especialista que se haga cargo de ello. Porque es muy fácil ayudar, es muy fácil decir, sí, yo te ayudo a retirarte del auto, o sí, yo te ayudo a levantar la motocicleta, o déjame ayudarte a... Sin embargo, omitimos la parte de que puede ser causante de un accidente mayor o puede ser causante de borrar algún indicio, alguna huella, recordemos que los indicios se convierten en pruebas para que estas pruebas se presenten ante un proceso legal. Sin embargo, es muy importante conocer y estudiar primero el qué se necesita hacer, el cómo se hace para poder ayudar. Hasta aquí mi participación, espero me haya dado a entender y espero cumpla con las expectativas. Con su permiso, yo me retiro. Referencias se encuentran en el archivo correspondiente. Le agradezco su atención. Que tenga bonita noche. Hasta luego.